Hello, compañeros de la evolución. El tema de hoy está súper interesante. Hoy les voy a platicar de cómo te parasita la Matrix. Muy bien. La primera parasitación se da, fíjense cómo siempre hay una crisis geopolítica, una crisis de salud. Entonces, si tú eres una persona que acostumbras a ver noticias, o no es que acostumbres, simplemente tú abres tus redes sociales y ¡pum! El algoritmo te avienta una de estas noticias. La Matrix o las personas que manejan este mundo, que ya metiéndonos a temas muy gnósticos, trabajan para los arcontes, pero si no te quieres meter en ese rollo, para la oscuridad, dejémoslo en la oscuridad. ¿Cómo van a extraer energía de ti? Porque la moneda de cambio universal es tu atención, es tu energía. Entonces, fíjate bien, date cuenta cómo todo aquí está diseñado para robarte la atención. Porque a lo que tú le des atención va a crecer, se va a hacer grande y se va a expandir. Muchas de las cosas que pasan aquí pasan porque de alguna manera las personas que manejan el mundo, a través de las películas, a través de las series, a través de las caricaturas, implantan realidades que cuando tú quieres que algo se manifieste, mientras más atención del colectivo reciba, va a ser más fácil que esa realidad se pueda materializar. Entonces, fíjense bien, una de las formas en las que te parasita la Matrix es inventando crisis geopolíticas. O sea, todas las guerras, para que vean que no estoy mintiendo, los archivos Epstein. En los archivos Epstein pudimos darnos cuenta que lo que ocurrió en 2020 se planeó con años de anticipación. Entonces, para mí es muy importante poner este ejemplo porque quiero que se den cuenta cómo todo ya está planeado. Todas las guerras y todas estas crisis geopolíticas que se van desdoblando a lo largo del tiempo, se planean con mucho tiempo de anticipación, porque siempre va a haber alguien que se beneficie de que tú entres en estos estados de miedo, de angustia. Y si tú me dices, ¿pero quién se beneficia? Es que las personas que manejan este mundo trabajan para la oscuridad, si lo quieres ver así. Entonces, la oscuridad, ¿cómo te parasita? Te parasita, ¿qué le interesa a la oscuridad? Que tú estés con el campo áurico contraído. Ergo, que estés con tu vibración baja. Porque una persona que tiene mucho miedo en su sistema, que tiene una baja vibración, es manipulable y es controlable. Entonces, eso por un lado. Y por otro, hay seres interdimensionales que se llaman arcontes, y si no te quieres meter en ese rollo, la oscuridad se alimenta. Quien hablaba de todo esto era Robert Monroe. Robert Monroe hacía proyecciones astrales, y en sus proyecciones astrales él se dio cuenta de cómo los arcontes o estos seres interdimensionales no pueden crear nada. Y lo que hacen es extraer energía de ti para replicar, porque ellos no saben crear, ellos solamente replican. Por eso se habla de cómo es arriba, es abajo. Fíjense cómo esta realidad es una versión distorsionada de cómo es arriba. Entonces, las personas que manejan este mundo trabajan para la oscuridad. ¿Sí? Entonces la manera en la que te van a parasitar es inventando estas crisis. ¿Por qué? Porque tu sistema paleolítico, si lo quieres ver así, cuando tú ves una noticia de una guerra que está ocurriendo
no sé, por ejemplo, yo soy en México, algo que está ocurriendo en Israel, del otro lado del mundo, tu sistema paleolítico no entiende que tú estás en tu cuarto, con tu clima prendido, con tu perrito a un lado y que a ti no te va a pasar nada. Eso tu sistema paleolítico, el sistema nervioso, si lo quieres ver así, no lo entiende. Tu sistema está diseñado para detectar posibles amenazas y escapar de ellas. Entonces, aunque eso está ocurriendo a kilómetros de ti, tu sistema nervioso lo va a interpretar como si la guerra estuviera aquí a un lado de ti. ¿Sí me explico? Entonces te va a meter en este estado de emergencia perpetua, adrenalina y cortisol, mucho miedo en tu sistema, tu campo áurico contraído. ¿Para qué? Para que bajes tu vibración. Esa es una manera en la que te parasita la Matrix. Otra manera, o sea, ahorita estás al nivel 1. Nivel 1, crisis geopolíticas, las redes sociales. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya te conoce. Entonces, esta oscuridad se alimenta de tu miedo, se alimenta de tu enojo. Le encantan esas dos energías. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo, como ya te conoce, te va a mandar contenido para extraer esa energía. No sé, te pongo un ejemplo de mí. Yo amo los animales. Yo me di cuenta que una manera en la que a mí me querían parasitar, hablando de este tema, era a mí me mandaban mucho contenido de perritos abusados, de perritos maltratados, de ese tipo de contenido. Entonces yo al principio sí veía y decía, qué horrible mundo en el que vivo, ¿por qué pasan cosas tan feas aquí? Pero yo entraba así como que, ¿por qué puede haber gente tan mala? Y me daba coraje lo que le hacían a los animalitos. Con el tiempo comprendí, oye, esa es otra cosa que te invito a que hagas. O sea, este video es para eso, oigan. Para que siempre que ustedes reciban una información desde los archivos Epstein, ¿se acuerdan que yo les decía? A ver, oigan, ya todo el mundo sabemos qué es lo que pasa aquí. O sea, estamos muy conscientes de la maldad, pero si tú sigues viendo eso, te vas a llenar de parásitos, te vas a ensuciar, porque eso estaba diseñado precisamente para parasitar a la gente. Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita no hay nadie en la cárcel y no hay nadie teniendo consecuencias por esos actos tan atroces que se cometieron. Entonces, siempre que tú veas algo en redes, cuestiónate por qué el algoritmo está interesado en que yo vea esto. ¿Cuál es la finalidad de que yo vea esto? ¿Quién se beneficia yo viendo esto? Y si tú me dices, ¿y quién? Pues sí, la oscuridad, pero también la gente que maneja el mundo, porque la gente que maneja el mundo quiere que estés en supervivencia, porque una persona en supervivencia no piensa bien, no se siente bien y va a tomar acciones desde el impulso. Entonces, es manipulable. Entonces, nivel 1, crisis geopolíticas y redes sociales. Otro ejemplo de las redes sociales. Cuando de alguna manera los celulares se escuchan. Yo creo que no es novedad, ustedes ya lo sabían. Entonces tú estás teniendo una conversación con alguien con el celular a un lado y tú le dices que tu sueño es, no sé, dar conferencias y viajar por todo el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? El algoritmo te va a mandar mucho contenido de gente que está haciendo eso. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que tú te empieces a sentir menos, que tú te empieces a comparar, que tú te empieces a cuestionar por qué otras personas sí están consiguiendo aquello que tú quieres y tú no. Que tú sientas esta envidia. Si se dan cuenta, todo está diseñado para que tú te metas a vibraciones bajas, porque eso a la oscuridad le encanta, de eso se alimenta. Entonces, ese es el nivel 1. Vamos a suponer que, consejos, cuando vayas a ver noticias, cuando vayas a ver este tipo de, noticias, que te puedan meter en un estado de hiperalerta, ¿qué vas a hacer? Antes de ver noticias, lo que tú puedes hacer es hacer grounding. Entonces, si estás en tu oficina o en donde tú estés, vuélvete consciente del espacio en donde estás. O sea, por ejemplo, ¿cómo lo haces tú, Cristi? Porque ha habido pacientes que me dicen, ¿pero por qué tú ves noticias?
Pues porque de alguna manera yo ya entendí cómo opera eso y sí me interesa saber qué es lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cómo yo le hago para poderme exponer a ese tipo de contenido? Yo antes de ver ese contenido, siempre lo veo en mi cuarto. Entonces estoy en la cama, me digo, mira, estoy aquí en mi cama, estoy con mi perrita, tengo el clima prendido, estoy tomándome una coquita o tomándome agüita, tomándome mi tecito, estoy bien a gusto. Voy a ver las noticias. ¿Para qué? Para que cuando yo se expuesta ese contenido, mi cerebro nervioso no piense que la guerra está ocurriendo aquí a un lado. O sea, yo me repito mucho de que yo estoy a salvo. Y cuando veo cosas feas que están pasando en el mundo, yo siempre digo, eso no va a ser para mí. O sea, ejemplo, hubo un tiempo en que la gente empezó, van a lanzar otra pandemia, van a lanzar otra pandemia, van a lanzar otra pandemia, se van a venir cosas muy terribles. Y yo siempre que alguien venía y me decía eso, o que escuchaba un video de alguien diciendo eso, yo siempre me repetía a mí misma, esa realidad no es para mí. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer. Cuando tú seas expuesto a contenido en redes sociales y que te provoque una emoción, y no estoy hablando de una emoción linda, expansiva, como amor, como qué padre, no estoy hablando de estas emociones de, ay, qué miedo, me estoy comparando, no me siento suficiente. Cuando tú seas expuesto a eso y empieces a sentir esto, en ese momento tú puedes decir, no doy permiso para la extracción, porque lo que están buscando es extraerte la energía. Entonces, pues, si se dan cuenta ¿de qué trata mi video? De que cada vez seas más consciente y te enraices en el presente, porque una persona que está en el presente ni es manipulable, ni es fácil de parasitar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que yo esté viendo esto? Y si ya empecé a sentir aquello, en ese momento cortas, cierras la aplicación y te dices en voz alta o en tu mente, no doy permiso para la extracción. No doy mi consentimiento. Ellos respetan el consentimiento. Y estoy hablando de esas entidades que el ojo humano no ve, que se alimentan de tu energía. Segundo nivel. Ahora, el tercer nivel es el más complicado, porque ese parásito o esa forma de parasitación de la que te voy a hablar es la más peligrosa. Y es el parásito que vive en tu mente. Ya sabes, es esa vocecita que cómo se construyó esa vocecita. Yo les he platicado cómo cuando tú vives un trauma, se abre tu campo áurico y se te puede pegar una larva, se te puede pegar un parásito. Así es como la oscuridad empieza a adherirse a ti y se empieza a alimentar de ti. Siempre es con el trauma. Entonces, ese parásito se adhiere a tu campo áurico y empieza a mandar frecuencias, pensamientos, y esos pensamientos crean a un crítico interno. Yo le llamo el parásito narrador. Y ese parásito que está aquí adentro, narrador, se construyó desde tus traumas y desde tus heridas. Y si se dan cuenta, siempre sugiere realidades en donde no tienes fuerza, en donde no tienes poder, siempre proyecta escenarios de todo lo súper horrible que puede pasar. Y también es juez y es víctima. Y ahorita voy a esto. Es juez porque te empieza a decir cómo eres inadecuado, cómo no eres lo suficiente. Te empieza a criticar. Es esa voz cuando te estás viendo en el espejo y te empiezas a decir cosas feas, que si ya te salió algo aquí, que si ya te salió algo acá, que si tienes algo acá. Es esa voz que cuando abres el Instagram te dice que veas a fulana de tal o a fulano de tal, que qué padre, que mira que él sí pudo y tú no. ¿Sí me explico? O sea, es ese juez que constantemente te está criticando, te está haciendo sentir menos, te dice que eres inadecuado, te hace que te compares con otras personas. Y fíjense cómo ese parásito tiene las dos partes. Es un juez por un lado,
pero luego empiezas a pensar, sí, pobre de mí, es que para mí ha sido muy difícil porque mira todo lo que me viene pasando. Entonces, ese parásito por un lado te acusa, pero por otro lado te vuelve víctima. Y si tú te das cuenta, cuando tú estás atrapado en una creencia limitante, es porque le hiciste caso al juez y te convertiste en víctima. Esas son las creencias limitantes. O sea, la creencia limitante es, no, ya estás bien grande. Ese sueño que tú quieres, ya vas tarde, ya estás viejo, ya estás vieja. Ya está esta otra parte que dice, sí, pues es que yo no tuve una vida. Por ejemplo, esta era yo, oigan. Una manera en la que yo me atrapaba en estas creencias limitantes, o sea, tampoco te digo que ahorita, pero sí, me atrapaba en ellas, era de que este juez a mí me decía de que ya vas tarde. O sea, a mí ese juez siempre me decía que yo ya iba tarde para todo. Y la víctima entraba y decía, claro, porque es que yo he tenido una vida bien difícil, mira todo lo que me viene pasando, ta, 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 ta. Entonces, pues sí, o sea, a mí me hubiera encantado haber tenido una vida normal. Ya saben, guare, guare, que te guare. Y yo, de alguna manera, si tú te das cuenta, cuando el juez habla y te conviertes en víctima, es a lo que yo les llamo cómo la gente siempre da pretextos para estar en donde está. Entonces, la víctima digamos que es el pretexto que te das para quedarte en donde estás. Es esa creencia limitante, es ese techo que ya te pusiste. Entonces, por eso para mí, si se dan cuenta, esa es la forma de parasitación más peligrosa que hay, porque es como si tú te estuvieras canibalizando a ti mismo. Te empiezas a comer a ti mismo, te empiezas a destruir a ti mismo, te empiezas a limitar a ti mismo. Cuando esa voz ya no nada más está en la conciencia y se va a la inconsciencia, a tu mente subconsciente, es todavía más peligroso aún, porque muy poca gente puede ver lo que hay en su mente subconsciente y no todos sabemos qué hay en nuestra mente subconsciente, pero si tú eres una persona consciente y que estás haciendo el trabajo, pues ya te entrenaste para observar qué hay en tu mente subconsciente. Pero te voy a dar un tip para que te des cuenta si tú ya estás parasitado de manera inconsciente y no te habías dado cuenta. ¿Cómo saber cuando ya esta parasitación ya está en tu inconsciencia? Pues ya no nada más son las creencias limitantes, el juez y la víctima, estos techos que te pones, ya es cuando tú solito empiezas a recrear esa conversación en donde, no sé, tu ex te mandó a la fregada y te hizo sentir súper horrible y empiezas a sufrir con esa conversación. Y es que, ¿por qué no le dije tal? Y creas todos los escenarios de todo lo que pudiste haber hecho y de cómo pudiste haber actuado. Esa es la forma más máxima de parasitación, porque ahí ya no necesita la Matrix un estímulo aquí afuera para extraer esa energía de ti. Ahora tú lo haces, tú solito te empiezas a canibalizar, tú solito estás creando esos escenarios de entrar en emergencia perpetua, de listo para pelear, listo para defenderte, listo para esconderte, listo para escapar, ya tú solito. Ya no hay un estímulo de aquí afuera que esté dando eso. Ahora, hay otra forma de parasitación de la que no te hablé, y si tú me dices, ¿y esa en cuál se pudiera encontrar? Fíjense, ya se me estaba yendo, qué bueno que me acordé. Nivel 1 es las crisis geopolíticas, lo que ocurrió en 2020, un ejemplo muy claro de esto, y las redes, ¿no? Todo lo que puedes sentir con el contenido al que eres expuesto. Nivel 1. Oye, palomita, ya no me atrapo con esa forma de parasitación. Bien. Nivel 2. ¿Cómo van a extraer energía de ti? Bueno, yo les he hablado de cómo la gente que no tiene un trabajo con su persona, pues es manipulable. Y es manipulable a nivel 3D, y es manipulable
a nivel energético, si lo quieres ver así, es parasitable. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes trabajo con tu persona, tu campo áurico está contraído y eres más susceptible a que se peguen estos parásitos energéticos, a que se peguen estas larvas astrales o a que la oscuridad te posea. O sea, si lo quieres ver, a mí mucha gente, o sea, yo hablo de parasitación, a veces la gente, puedo decir que la gente está parasitada o literal, la gente está poseída. Algo la poseyó. Y ojo, con esto no quiero quitar la responsabilidad de que, es que no tiene responsabilidad de lo que hizo porque estaba poseída. No. O sea, no es para justificar, pero sí la Matrix se vale. O sea, cuando ya ve que no puede contigo con las noticias, que no puede contigo con las redes, la estrategia que usa es parasitar a la gente que tienes cerca. Entonces tú puedes llegar de un día muy difícil en tu trabajo y llegas y tu esposo o tu esposa te empieza a reclamar de algo que ocurrió hace 10 años o 15 años, pero con mucho enojo y con mucho... O gente que tú quieres, gente que está cerca de ti, que tiene actitudes que te desconciertan. Todo ese tipo de acciones que estabas teniendo una conversación con alguien y de repente, plum, le entró la chiripiorca y se enloqueció. Yo le he escuchado esto a mucha gente y de repente le entró el Chucky y me gritó y me dijo y tal. Ahí entró la parasitación. Entonces, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué? Porque pues esto pasa allá y esas personas, pues a lo mejor aún así las conoces, pero no está pasando aquí y ahora en este momento presente, si te das cuenta. Entonces, cuando parasitan a alguien de tu medio ambiente, a alguien que tú quieres, pues es como el segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahí hay sentimientos involucrados y es cómo te vas a comportar. Oye, cuando a alguien se le mete el Chucky y no te ganchaste con el Chucky que se le metió y logra, ¡pum!, pasaste la prueba, pues ahí ya entra el tercer nivel, que es el que yo les hablaba ahorita de el parásito interno. Esa es la entidad más peligrosa. Ergo, tú puedes ser tu peor enemigo. Pero a mí no me gusta tanto ese refrán porque realmente no eres tú. Si se dan cuenta, ese parásito narrador, ¿de qué se conforma? De tus traumas y de tus heridas. Pero eso no eres tú. Y alguien pudiera preguntar, ¿y quién eres tú? El que observa. Entonces, ya con esto cierro. O sea, para mí era muy importante que te dieras cuenta cómo te parasita la Matrix para que puedas, y oye, si alguien me dice, ¿y cómo me puedo dar cuenta cuando ya estoy siendo parasitado por esa entidad mía, el parásito narrador? Es que sí se siente en una contracción. O sea, cuando tú de repente sientas como que, sentí una contracción en los hombros. O sea, mientras más consciente seas, pues más fácil va a ser detectar esa contracción. Yo les he platicado muchas veces cómo tienes que conectar con tu cuerpo. Tienes que volverte... Un ejercicio para hacer esto es desde que te levantas, obsérvate. ¿Cómo me desperté? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy desayunando? ¿Cómo me siento? Vuélvete consciente de tus pensamientos. ¿Estoy teniendo una interacción con una persona? ¿Cómo me siento en la energía de esta persona? Siempre consciente, siempre consciente. ¿Cómo se siente eso en mi cuerpo? El cuerpo es el guía espiritual. El cuerpo siempre te va a decir. Y cuando un parásito se te adhiere, se siente contracción en el cuerpo. En el momento en que te vuelvas consciente que ya estoy apretando la mandíbula, que siento una contracción, ya se te pegó el parásito. O sea, ya se dio esa parasitación, ya sea por aquí, ya sea por las redes, ya sea por las noticias, ya sea porque entraste en contacto con alguien que estaba parasitado y te enganchaste con su locura, si lo quieres ver así. Y cuando ya empezaste a creer la narrativa y atraparte en estos loops de juez y víctima del parásito que vive aquí. Entonces, para mí era importante compartir con ustedes esta información
para que se dieran cuenta que tú eres el que observa. Esa es la conciencia. Eres el que observa. Y que puedas ser más observante de la parasitación que hay aquí para que no permitas, que esos parásitos tomen tu energía vital. Porque cuando uno está muy cansado, cuando uno no trae energía de nada, se están alimentando de ti. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy parasitado, Cristi? No tienes energía de nada, le pierdes como el interés a la vida, y ojo, ya sé que esto se puede parecer mucho a una depresión o se puede parecer también la noche oscura del alma, o sea, se puede parecer mucho a ciertas etapas del despertar espiritual, pero fíjense cómo yo también les he platicado mucho a lo largo de mi contenido de la importancia del discernimiento. O sea, uno tiene que tener discernimiento para saber, ok, yo estoy así porque estoy en una depresión clínica o espiritual, o yo estoy así porque ya caí en la cuenta que estoy cediendo mi poder a la guerra, ya me llené de miedos, ya me parasité. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Observen y conecten con el cuerpo. Entonces, espero que con esta información ustedes recuperen su energía vital, que ya no sean parasitados, que ya no se dejen parasitar por la Matrix, para que tengan su poder y puedan ir por esos sueños y por esa vida llena de cosas bonitas, que puedan conectar con su merecimiento, que puedan recuperar ese poder personal que es la energía que va a manifestar esa realidad que tanto desean. Ya con esto cierro, les mando mucho amor, que tengan bendecida tarde.